voy a leer algunas cosas y si me confundo de fechas, pues me vais corrigiendo. A ver, a Sebastián, que en ese momento me presentaron como Toro, y ahora encima le llaman Bacho y Bastián. Yo creo que lo conocí en un bar en el que ponían vinos de Jerez y no dejaban hacer fotos, que era la Venecia. Ajá. Y había llegado relativamente hace poco a Madrid, ¿no? Sí, es probable, sí. Y en ese momento querías ser músico, vamos, ya eras músico, pero estabas terminando de formarte. Y no me acuerdo si en ese momento me pareciste tímido o solo me pareciste tímido cuando conocí a Santi. Yeah. Unos días después yo creo que te conocí en la universidad, un día como a las 9 de la mañana, puede ser. ¿En la cafetería? En la cafetería, claro. Muy pronto, sí. Qué gran escena, ¿no? Sí. Y no sé muy bien qué pensé, pero probablemente pensé que bien habla este chico, porque habla muy bien este chico. Sí. Y nos hicimos amigos rápidamente. Es verdad. La amistad a primera vista existe. Sí. Y hoy hay una prueba de ello también. Sí. Qué chido, como dicen en la Ciudad de México. Sí. Y durante ese tiempo quedábamos muchas veces, ¿no? En casas de unos o en casas de otro. Y aparte, pues yo qué sé, de beber y charlar y comer, una cosa que se hacía sobre todo cuando íbamos a vuestra casa era que se sacaban instrumentos. Uh-huh. Y os tocaban y se podían unir quien quisiera. Sí. Y yo creo que todavía no existía Astuaraz. Sí, no. Yo creo que no. Fue la antesala. Pues esos fueron los segundos antes de el génesis. Sí, de formalizar lo que llevamos haciendo en la sobremesa durante mucho tiempo. Y estaba pensando, ¿no? que es bonito que hoy es el último día de agosto, que es el día, ¿no? de los reencuentros, ¿no? Que hablamos con Marina, que es el día en el que acaba el verano y vuelves al colegio y te reencuentras como con todo el mundo y igual te habían cambiado de clase. ¿Qué tal estáis? ¿Os apetece la vuelta al cole en este septiembre? Sí, yo creo que sí. Sí. Tanto más así, o sea, que quede grabado, somos muy fans de su trabajo, somos muy fans de la manera que tienen de acercarse a la música también y acercarse a la gente que hace música. Entonces, también nos da la impresión de que es un día de antesala, siempre volver a septiembre y en Madrid, que es nuestro hogar ahora, es tanto más evidente ese cambio, ¿no? Tanto cuando se vacía la ciudad como cuando se vuelve a engentar. Entonces, a mí sí que me hace ilusión el mañana, ¿no? Hay una parte de On the Road, sí, que Kerouac hace como mucho énfasis en el mañana, como en un sentido muy de futureo, pues. Pero yo hoy me entusiasma mucho que el mañana sea así, ¿no? Sea mañana. Sí, que el mañana sea mañana. Sí. ¿Y a ti, Marina, qué te parecían esos días justo antes de que empezase el cole? La vuelta al cole. La vuelta al cole. Yo estaba muy emocionada siempre, claro. La verdad. Me apetecía mucho. Y me encantaba ir como a la papelería, como a comprar todo nuevo, que olía como todo nuevo. Claro. Me apetecía como ver con quién me tocaba en septiembre también, que eso era como con quién te va a tocar, ¿sabes? Te cambiaban de compañeros. Sí. Sí que me gustaba mucho, la verdad, como ese primer lunes de cole. A mí creo que era el único día que me gustaba el único del colegio, cole, ¿no? El único día, sí. Luego ya se iba la emoción. Sí, porque tenía la ilusión de que ese año iba a ser como un poco distinto porque ya claro. Tenías otras asignaturas y te habían hablado de cosas los de años más mayores, ¿no? Y luego volví a ser el cole, ¿no? Un poco. Claro. Sí, nuevos profes también, ¿no? Sí, nuevos profes. Me da la impresión de que también, o sea, es un día en el que tienes muchas historias por contar, porque vienes de un periodo en el que viviste, en el que te separaste de esa cotidianidad como automática, como cuando veías, por ejemplo, una maestra en el supermercado o algo así, que como se rompía ese lugar, ¿sabes? No, tú no puedes estar aquí, ¿no? Es una persona. Es una persona. La vuelta me da la impresión de que pues es un poco como, insisto, como si tuvieras un relato distinto y eso se vuelve atractivo, ¿no? Eso se vuelve interesante. Y vosotros traéis muchas cosas que contar después de... Espero que sí, yo creo que sí. De estos últimos años, en realidad, que no... Sí que nos habíamos visto. Sí. Pero muy esporádicamente. Muy esporádicamente, sí.
Bueno, para presentarles, pues ellos son Zuaraz. Sí. Son una banda Hola, mexicana. mundo. Banda mexicana, madrileña, gallega, increíble. Sí. De hecho, son la mejor banda mexicana, gallega, madrileña de la historia del mundo. Wow. Y luego, pues, son hermanos. Sí. Se llevan 3 años. Sí, Sí, nos llevamos y medio. 3 años. Casi. Casi 4. Yo soy del 11 de marzo del 93. Y Bacho es del... 24 de noviembre del 96. Ustedes son del 97. Del Yo 98. 98. Sí. ¿Y cómo definiríais como vuestra banda como género? ¿Sabes qué género? Yo creo que es la pregunta que más nos hemos hecho en el transcurso de los últimos meses, porque estamos por sacar nuestro tercer disco, que es un EP, que se llama Tiza, que eso creo que dice mucho de lo que pues ya estamos hablando, que es que Tiza es una palabra de origen náhuatl que viajó de la Ciudad de México a Sanlúcar de Barrameda y se enraizó en España. Digamos, a diferencia de Gis, que es un latinismo que viajó desde Sevilla a la Ciudad de México y se enraizó. Entonces, nos gusta pensar que pues un poco eso narra mucho nuestra experiencia, que es, pues nos fuimos de la Ciudad de México, aunque todo puede pasar, pues no pensamos volver de momento, aunque ahí están Aura y Jorge, y bueno, y la familia en general y los afectos. Y la buena comida también. Y la buena comida, y están los Pumas y tal. Pero yo creo que hacemos música pues con esa sazón de los dos lados del Atlántico, ¿no? Claro, es que eso es muy particular, ¿no? Porque realmente lleváis muchos años en Madrid y de alguna manera pertenecéis, ¿no?, a la escena musical madrileña, pero pues, lo que hacéis es muy mexicano. Ya. Sí. ¿No? Sí, yo no sabría cómo catalogarlo o ponerle un nombre, pero pues, creo que sí es como un batido de mucha música latinoamericana junto con el pop. No sé. Sí, hay mucho pop. Sí, es música popera, yo creo. Sí, hasta cierto punto melosa también. Claro. ¿No? Romantic style in the world. Claro, siempre. Pero no sabría ponerle un nombre. Decían a veces alterlatino. Alterlatino. Ah, Interlatino, no Sí. lo había escuchado nunca, Sí. me gusta eso. Sí, fue una categoría que en un momento nos acompañó, ¿no? Como que estaba presente cuando sacábamos algún sencillo, cuando tocábamos. A mí me obsesiona, la verdad, lo voy a decir, el intentar descifrar qué hacemos, ¿no? Sí. He tenido largas conversaciones con ChatGPT, a quien le mando un saludo. A propósito de ello, como preguntarle, oye, ¿sabes quiénes son estos dos tipos? ¿A qué se dedican? Sí, se lo he preguntado yo hoy. Ya. Te contestó algo Alterlatino. coherente. Alterlatino. Sí, apareció. Alterlatino. Claro. Apareció Alterlatino. Y sí, que fusionáis cosas. ¿Os gusta? Sí, la Yo creo que fusión? también tiene que ver Cocina como... fusión. Cocina fusión. Hacia allá iba un poco Justo. desde donde lo imaginábamos nosotros. O sea, se me ocurría a mí la idea de son mestizo, por ejemplo, porque está el son cubano, está el son veracruzano de la costa de Veracruz, de México. Pero luego nos dijeron que la palabra mestizo quizá era inscribirse en una tradición no muy atractiva musical desde España, ¿no? Entonces fue como, wow. Y luego también quisimos... Os lo dijeron alguien, imagino, que velaba por vuestro interés y Sí. dentro de la industria musical y os Sí. dijo, no, esto no hay buen marketing Exacto. vale, Exacto. Yo creo que tiene que ver más como con este rollo Pachamama, que es la hostia, ¿no? Son mestizo, pero que no tiene mucho que ver con Suaraz, Ya. con lo que hace Suaraz. Ya, y yo ya. creo que ha mutado mucho cómo se le define al proyecto, porque nuestro primer ejercicio discográfico, que es un EP que se llama Bugambilia, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. O sí, pero es muy distinto, ¿no? Entonces yo creo que también recuerdo, había un momento en el que se le decía al proyecto que era como son jarocho y bolero. Entonces como que llegó un punto en el que nos cagó un poco que dijeran que era solo son jarocho cuando no hacíamos son jarocho ni bolero. Entonces el siguiente disco lo abrimos con un rock. Sí, como ¿Sabes? Es como declaración de intenciones. Y una pregunta, ¿qué es más, no, qué os ha resultado más complicado? ¿No? Como
creo que a veces pasa con ese primer disco o esa primera película, que también metes un poco todo, pues yo qué sé, lo que has arrastrado de muchos años de vida. Sí. Creo que Bugambilla, si no recuerdo mal, también tenía algo que ver con algo de vuestra casa. No sé si... Sí. No era que teníais, no sé, igual me invento. No. Sí, es que yo creo que engloba ese universo en general. Claro, ese es universo. Sí. Y ahora que ya estáis en otras cosas, ¿ya estáis con un poco con más ligereza pues viendo qué queréis hacer? O... Pues qué buena pregunta. O sea, yo creo que Bugambilia era intentar llevar a un espacio como un EP esto que estamos platicando de la sobremesa, ¿no? Entonces, por eso... Sí, de casa, ¿no? Ajá. De la familia. O... Sí. Entonces, aunque no forma parte de ese disco, lo primero que nosotros publicamos, que a mí siempre me ha fascinado, por cierto, el paralelismo editorial de decir publiqué una canción a publiqué un libro, que quede grabado. Fue una canción que se llama La Flor y el Abejorro, que es con jarana, que es como se le llama aquí a la fiesta, pero es como le llaman en Veracruz a un instrumento místico, fascinante, que era una especie de homenaje al pueblo y a la casa de los abuelos en Minatitlán. Y luego pues también hicimos una canción que se llama AM, que es un secreto a Abadía de Minerva, que era la casa en la que nosotros pues tuvimos como esta relación con tertulias. Sí. Entonces como que todo ese universo englobaba pues como esa nostalgia, ¿no? Como esa pulpa de... A la distancia, sí. Sí, de infancia, adolescencia, que pues nosotros venimos de una familia muy afortunada donde siempre hubo instrumentos, hubo un piano, hubo libros, hubo un ambiente muy favorable. O sea, que las jams esas también eran como con vuestra familia, de las que habláis, que me están dando mucho FOMO. Ya. Esto es una cosa muy curiosa, que claro, que justo pues... Es una cosa curiosa porque realmente no había una separación entre vuestros amigos y tu padre y los amigos de tu padre. Sí. O sea, era como que se juntaban todos al mismo tiempo. Sin importar como la edad, ¿no? Sí, eso era realmente curioso, ¿no? Sí, ¿no? Y súper afortunado. O sea, la casa esta, Minerva, en la calle Minerva número 29, que es donde nosotros vivimos nuestra adolescencia. Todos los jueves había una tertulia donde se bebía mucho y donde se comía muy rico, se comía mucho. Música. Y estaban invitados los niños. Sí. Nosotros como que jugábamos GameCube y después bajábamos y... Por ejemplo, esa fue la primera vez que nosotros escuchamos a David Aro tocar Gea. Y entonces después nosotros hicimos una versión de ese tema que está en Bugambilia, ¿no? Entonces, después de ese periodo, pues nosotros descubrimos el rock and roll en todos los sentidos. Y claro, terminaba la tertulia y entonces nosotros empezábamos a tocar, pues yo qué sé, Paranoid de Black Sabbath o AC/DC. Sí, Led Zeppelin. Entonces, como que también era un espacio que permitía, pues también ese goce, ¿no? Uh-huh. Con el tiempo yo hice mi servicio social en un museo, en el Museo Nacional de la Acuarela de México, y una vez me dio un aventón, no sé cómo se diga aquí, me llevó un ride, una amiga del museo con la que hacía el servicio social. Y cuando nos paramos enfrente de la casa, Sofía Pairó, a quien le mando un saludo también, se quedó un poco pasmada y me dijo, ¿tú vives aquí? Le dije, sí. Y dice, es que yo los jueves pasaba con mi padre por aquí, veníamos a rentar películas VHS al Blockbuster y veíamos que adentro había como una especie de aquelarre, una especie de locura y que estaba la puerta abierta, ¿no? Porque pues, no la cerrábamos, o sea, no estaba bien eso, pero no la cerrábamos. Pero es una bonita metáfora también. Sí. Entonces yo creo que ahí junto con pues que a mi madre, yo qué sé, siempre le gustó como la música del mundo también, y que mi madre es de Veracruz, como que se fue armando en un molcajete, que es este artefacto de piedra donde se muele el chile y los tomates para hacer la salsa, que se fue gestando ese primer impulso para hacer música, ¿no? Yo creo que ese es
el primer tiempo. Me gusta pensarlo así. Y ahora que sale este tema también, ¿no? De la casa familiar y vuestra familia, que vuestro padre, que es Jorge Hernández, que es una persona muy particular, sí. Es una persona que entra en una habitación y automáticamente se convierte en el foco de atención. Total. Por su personalidad y porque habla muy bien y es una persona muy inteligente. Pero también tiene estas cosas un poco pues que rozan lo delirante muchas veces, en el mejor sentido, pero esto, ¿no? Como... Totalmente. Y eso, claro, para vosotros crecer en ese tipo de ambientes en donde pues había un desfile constante de gente en vuestra casa, sí. Y igual no había tantas normas, o si las había. Supongo que también ahí vuestra madre pues cumpliría su papel igual un poco más. Sí. Luego os ha obligado a vosotros también, bueno, pues ser un poco más responsables de vosotros mismos o ser un poco más, no sé, poner la cordura. Yo creo que sí, güey. Con el tiempo, o sea, esas dinámicas las imitábamos nosotros y en nuestra casa siempre había gente viviendo, güey. Sí. Incluso aquí en Madrid. Y llegaban amigos y amigas y se quedan a dormir, no sé, 2, 3 semanas. Y era como de, güey, tenemos que poner un alto aquí. Sí, siempre había gente en vuestra casa. Siempre había gente. Sí. Siempre. Pero es maravilloso. Es increíble. Sí. Es increíble. Sí, que bueno, pero ya, sí que con el tiempo, yo creo que tuvimos que poner ciertos, no sé, límites, por así decirlo, de que desafortunadamente no todo el tiempo podemos tener nuestra casa abierta para tocar, cantar, emborracharnos, que sería la hostia, pero... Bueno, imagino, vuestro propio padre también se habrá puesto los límites a sí mismo con el tiempo. Sí. Se habrá tranquilizado. Se fue ¿no? por aquí el aquelarre, ¿no? Total, sí. Como bien dicen, pues también está la figura de Aura, que es nuestra madre, que le estábamos hablando tras bambalinas y no me da miedo decirlo, pues que somos hijos de un novelista y una psicoanalista, o sea, nuestra locura y nuestra cordura van todo el tiempo, todo el rato de la mano. Entonces, pues claro, ha pasado tiempo desde ese tiempo, ¿no? De hecho, pues Bastián y yo ya no vivimos juntos, ¿no? Bacho y yo ya no vivimos juntos, Toro. ¿no? Toro y yo ya no vivimos juntos. Entonces, ahorita la banda Suaraz está en un momento increíble, pues porque yo extraño vivir con Bastián. Y yo extraño agarrar una guitarra y decirle, oye, se me ocurrió esto, ¿no? Hay una facilidad que puede ser peligrosa también, ¿no? Porque puedes estar todo el tiempo hablando de acordes para una canción o temas de dinero para pagar algún bolo que tocamos, ¿no? Entonces, no sé, yo estoy como muy emocionado de todo lo que nos está pasando ahora. También porque estoy, y lo digo con muchísimo conocimiento de causa, porque pues da la casualidad de que mi hermano es un tipo reconocido en la industria musical, es un tipo virtuoso en la industria musical. Tiene la fortuna de trabajar con personas muy talentosas y personas con proyectos sumamente mediatizados, ¿no? Entonces yo, a diferencia de Bastián, no estudié música. Yo estudié Relaciones Internacionales y luego hice un máster en arte acá. Entonces es muy loco que el menor de los Buendía sea el que va abriendo las aguas del camino, y eso tiene algo como muy fascinante y muy estimulante. Entonces sí. es lindo. Luego a mí me apetece hablar también de eso, porque tú has tenido como muchas vidas dentro de... Claro. En muy poco tiempo. Pero antes también os quería preguntar que bueno, hay otros integrantes dentro de Suaraz, Sí. que uno es Joan. Amado absoluto. ¿Cómo es que vosotros llegáis a Madrid y de repente, más que la escena madrileña, de repente os empezáis a relacionar con todos los gallegos músicos Sí. que viven en Madrid? ¿Cómo surgió eso? Pues fue hermoso, la verdad, güey, porque yo estudié en la Escuela de Música Creativa, estudié piano y producción musical y bajo ahí, y me metí, claro, yo me vine a vivir hace 10 años con mi padre a Madrid, ahora en octubre hacemos 10 años, bueno, hago 10 años, mi padre ya está en México, y encontré esta escuela y una de las clases que me llamó mucho la atención era yoga para músicos. Entonces dije, pues me voy a meter, seguramente es una gran idea, igual y ligo con alguien. Y llegué a la clase y solo éramos Joan y yo, güey. Sí. Entonces, pues, terminé ligando hermosamente con Joan y no hubo de otra que hacernos hermanos. Era yoga para músicos. Así era el nombre, sí. ¿Y cómo era eso? Era yoga kundalini, o sea, no tenía ningún como enfoque musical que digamos, directo. Pero era la hostia, la verdad es que me gustaba mucho
Y bueno, eso me dio también la Escuela de Música Creativa a conocer a mi otro hermano, que es Xuan. Entonces con el tiempo pues no hubo otra manera que hacernos hermanos y empezamos tocando. Empecé yo tocando con su proyecto con Manu Blanco, que se llama Blanco Palamera, que es un gran proyecto. Y pues supongo que de las amistades que generaban Xuan y Manu de gallegos mudándose a la capital, pues de ahí también entramos nosotros. Esta novia, ¿no? Estaba Novedades Carmiña. Sí, Novedades, Zen, Bayuca. Todos esos vivían en Madrid. Sí, en ese momento sí. Y había una conexión entre ellos. Uh-huh. Sí, pues ahí se formó, ¿no? De repente como algo como potente. Sí. Y luego pues también que, digo, yo celebro mucho que también veo que lo están viviendo vosotras, pues, pero son proyectos que empezaron a crecer. Y es muy loco cuando empieza a pasar eso, cuando reconoces que del otro lado hay alguien que te pone atención, más allá de darte un like, ¿no? Entonces, pues de pronto vimos a estos amigos en común que pues los bolos de ellos iba yendo cada vez más peña y se empezaba a hablar más de sus proyectos y tal, y eso es increíble. No, y que lo que hacían era, bueno, lo que hacen es espectacular. O sea, lo compartimos también. Nos top gusta. class, ajá. Entonces sí, yo creo que fue afortunado. Evidentemente el momento yoga Xuan y Bastián es como un capítulo de Seinfeld, ¿no? O sea, pero es hermoso. Y es que yo creo que también Xuan tiene esa personalidad un poco, está en muchos sitios y está de manera muy fuerte en muchos sitios, ¿no? Xuan colabora en muchos proyectos, ¿no? Está con Judeline, está con Ralphie, está con Rus, ha tocado con Zen, con Novedades Carmiña, ¿no? Es un tipo muy virtuoso también musicalmente, ¿no? Yo una cosa que os quería preguntar, pero bueno, sobre todo a ti porque como ha dicho tu hermano, pues eres un virtuoso musical y estás trabajando con gente muy mediatizada. Para alguien que sepa mucho de música, hay trabajo ahora mismo dentro de... O sea, si más o menos te sabes mover, ahora se puede trabajar. Yo creo que sí, aunque no sé hasta qué punto convencerme de lo que digo, porque yo también soy partidario y les agradezco que se refieran así de mi persona, ¿no? Pero justo por lo del yoga Kundalini, yo también me siento una persona muy afortunada de encontrarme con la gente con la que me encuentro en ese momento, ¿sabes? Y creo que he sabido abrazar esos momentos, ¿no? Entonces yo creo que sí hay curro, pero también como todo es difícil de llegar a... Sí, también me pregunto, iba un poco por si hay tanta gente dentro de ese mundo que sepa realmente de música, con la que tú puedas apoyarte, ¿no? Como en la que confiar, porque va a responder con... Sí, sin duda. Sí, hay mucha. Y no solamente músicos. Como, no sé, justo en el proyecto en el que trabajo ahorita con Judeline, está rodeado de un grupo de personas maravillosas y súper virtuosas en cada una de las ramas que trabajan, ¿no? El técnico de sonido, técnico de luces, las bailarinas, el bailarín Héctor, es increíble. Siempre hay como una conversación que aprender de música, de danza, de absolutamente todo. Entonces sí, por lo menos en el círculo en el que me muevo ahorita sí responde a eso. Sí, hay gente que... Muy interesante. ¿Y cómo ha sido componer Tiza? Ahora, o sea, ¿estáis viviendo juntos cuando lo compusisteis? Estábamos viviendo juntos y justo responde un poco a lo que estábamos hablando, que es que afortunadamente yo he estado mucho tiempo fuera de casa por trabajo y entonces teníamos que encontrar los huecos para destinarle cariño y trabajo a nuestro proyecto, ¿no? Entonces en esos pequeños momentos que tenemos que usar el Google Calendar ya para organizar nuestra vida, pues se fue gestando todas esas... Son 4 canciones, tampoco es un EP pequeño, son 10 minutos me parece. Donde Santi utiliza autotune por primera vez. Sí, por primera vez. Sí, qué maravilla de herramienta, que lo hablábamos, sí es divertido. Pues también reconoces tu voz en la voz de tantas otras personas que la han usado y entonces, pues bueno, eso es lindo, yo creo, ¿no? Y yo también contestaría esa pregunta
bellísima que Tiza yo creo que se inscribe en un momento en el que afortunadamente Bastián y yo tenemos trabajo. Suaraz no nos da de comer hoy. Ojalá, mañana. Ojalá, ese es el sueño, ¿no? Pero tampoco Suaraz nos implica un gasto. Y eso es un logro, o sea, es un logro inmenso. Y nos apoya mucha gente. Nos apoya mucha gente. Entonces, yo trabajo ahora en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Soy muy feliz parte de un equipo que me hace sentir como si jugara la Champions League. Y Sebastián trabaja en un proyecto como You The Line, que pues es como si jugara en un equipo de Champions League, ¿no? Perdón por la metáfora pambolera. Pero yo sí creo que hay algo de la cotidianidad y de estar, como dicen en México, en el jale, o sea, estar activo, que cuando aparece la chispa de la creatividad, espero no estar siendo insoportable con lo que estoy diciendo, no. Pues te agarre medianamente cuerdo, ¿no? Yo llevo mucho tiempo, por ejemplo, que renuncié a la noche. O sea, yo pues tengo un trabajo en el cual... Pues... Se te extraña, ¿eh? Se te extraña mucho. Tú no puedes decir lo mismo. Se te echa de menos. Hay que vivirlo. Pues sí, yo me tengo que levantar temprano, hacer ejercicio, comer bien. A veces me siento muy cerca de la filosofía wellness y me odio, pero me da rutina, estructura. Entonces, en esa tesitura, un poco lo que pasa cuando me levanto cada mañana es decir, vale, yo no estudié música, Joan, Bastián, Manu, Maite, Eva, que conformamos el directo de Suaraz, sí estudiaron música, ¿no? En el caso de Maite y Eva, en conservatorio, ¿no? En escuela de música también. Entonces hay como una especie de necesidad de yo estar organizado y tener pues por lo menos un rato al día para poder defender un tema, un instrumento. Entonces, en esa lógica, cuando empezamos a componer Tiza, yo estaba vendiendo camis de fútbol en la Gran Vía. Y entonces teníamos 1 hora después de comer para aterrizar una letra. Entonces como que desde antes, desde que empieza el día, ya vas pensando en que tienes esa hora y nada más para yo estar cerca de Bacho porque seguramente el día después yo me iba de Madrid. Bacho se iba a entonces era encontrar esos puntos. Y sí fueron saliendo las cosas. Ahora la clave es que siempre han habido pues estos objetos, ¿no? Tienes que hacerte trampa tú sola o tú solo, ¿no? Alguna vez escuché que Bela Fleck, el banjoísta fantástico, se le ocurrió la melodía de uno de sus grandes temas, que creo que es Big Country, manejando en uno de estos highways norteamericanos, gringos, pues, que son interminables, y no llevaba libreta y no había iPhone en ese momento. Entonces, lo que hizo fue llamarse de su celular a su contestadora, y en la contestadora cantó el tan tan taran tan tan taran tan tan taran tan tan. Ya está hecho, ¿no? Hay una gran anécdota de Hitchcock, ¿no? Que escondía también la libreta abajo de la almohada, como quien esconde el revólver por si aparece el criminal, ¿no? Bueno, como el vídeo de David Lynch, ¿no? Que decía lo de... Ese no lo he visto. Sí, era muy gracioso porque en una entrevista que le dicen que cuando tienes una idea tienes que escribirla y decía, porque si no, y lo decía muy seriamente, puedes morir. Ya. Además, muy seriamente, le decía, podrías morir. Entonces, sí, claro. Hay que tener a mano... Sí. Entonces, Bastián es un tipo bastante perspicaz con las notas de voz, por ejemplo. Ahora que se usan tanto, ¿no? Ahora que en un tema... No. Sí se te da bien, ¿no? El virtuoso de las notas de voz también. Por detrás, sí, la verdad es que... Sí, son años. No, tengo una especialidad. Entonces, bueno, necesitas herramientas. Sí, aterrizar. Sí, porque pues es tan loco el frenesí de nuestra vida, ¿no? Termina la conversación, tienes que postproducir, tal, ¿no? O sea, no hay tiempo. Entonces, pues medianamente intentar tirar de los recursos que te sean cómodos para que cuando aparezca ese coro que estás buscando, salga. Y luego la otra es, también decidimos, son 4 temas y ya está. Porque si no hay como un dilema de, bueno, es que cabe otro tema más y tal. Entonces fue como muy, muy claro la forma, o bueno, el contenedor, como la copa de cristal
para decir esto es y hasta aquí es, aunque sea breve. Y esto es una pregunta que, bueno, ahora un poco... ¿Qué opináis? Porque yo sí que creo que esto del EP de 4 canciones es una cosa que cada vez es, ¿no?, como más frecuente. Claro. Y no tanto. ¿Qué os parece, no? Como que ahora realmente también se utilice más que el formato álbum, pues muchas veces este formato de álbum reducido. A mí me gusta, la verdad. Me parece que también tiene sentido ahora que es todo como sacar singles y demás. Como que si a lo mejor te esperas como a sacar un álbum. Bueno, y que no todo es carne de álbum, ¿no? De repente es carne de EP. Claro, como, sí. Un relato corto. Sí, total. Luego también, pues es que yo creo que mucho de lo que hablemos estará cerca de un dilema económico. Y hacer un álbum es dinero, es pasta. Afortunadamente no fue el caso de darle forma a Tiza, pero el disco anterior, que se llama Últimamente me acuerdo mucho de tu casa, que pues era como un paralelo, o sea, queríamos, después de Bugambilia, que es como una imagen muy clara, ¿no? O Bugambilla, como se dice acá, que es la flor, queríamos más bien una frase como pidiendo perdón a los arcángeles de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando sueltas una frase? A mí me encanta ese título, ¿eh? Qué bien, me encanta ese título. Sí, te pega mucho que me encante. Sí. Qué bien. Entonces... Sí, ¿no? Es como... ¿Qué es lo que te gusta? Sí. Últimamente me acuerdo mucho de tu casa. Sí. No sé, es que lo he leído y me ha encantado, la verdad. No sé muy bien por qué, porque es como... Es que te puedes todo el mundo ha ¿Y pensado en eso. Y te acuerdas de una casa, claro. Además. Pero ¿y tú en qué pensabas? ¿De que a quién se lo decía? Como de tu casa. Últimamente me acuerdo mucho de tu casa. Parece un poco un ex, ¿no? Claro, tiene esa condición. Sí. Es como lo de... mi amigo Turkis escribió una canción que se llama El perro de mi ex. Wow. Y era te echo de menos como el perro de mi ex. Que es como... me parece también guay. Es un poco esto, ¿no? Claro. Sí, total. Sí. Aparte justo el disco, bueno, las canciones responde a que probablemente sea como una ruptura, ¿no? Como hay una serie de canciones como de súper desamor, amor. Sí. Sí. Y es una frase que soñó Bacho. Ajá. Y que escribió... Y que tenía mi libreta debajo de la almohada. yendo al... Y que luego se dijiste por nota de voz, además. Y luego, bueno, siguiendo el método. Sí, lo tenía en las notas del iPhone. Y hubo un momento en el que pues llega el eterno dilema de cómo titular el cuadro, cómo titular el libro, cómo titular el disco. No teníamos ni idea. Pero había varios muy buenos. Y había varios muy buenos. Había uno que era póliza de reembolso. Eso también es increíble. Está increíble. Supongo que habrá prioridad para la peña que tiene cita, güey. Sí, está increíble. Pero claro, nos gustaba en ese sentido o sea, que fuese una frase largo, es un álbum como con muchos sabores y tal. Y ahora con Tiza fue como muy concreto. Tiza responde también al periodo afortunadísimo en el que viví solo con mi hermano, que fue de lo mejor que me ha pasado. Me di cuenta de que lavo muy mal los platos. Qué bueno que lo reconozcas por fin. Donde casi morís acalambrados en la... No, en la regadera. En la ducha, sí. Donde tuvimos la fortuna de vivir en el barrio de las Letras de Madrid, entonces era también como cumplir ese sueño. Y entonces fue como que engloba ese momentito, ¿no? Es como un Ferrero Rocher ahí de un regalo que creo que nos hicimos Sebastián y yo pues ya veremos cómo lo trata el tiempo y tal. Pero pues es que también hay muchos momentos en los que me parezco mucho a Sebastián y Sebastián se parece a mí, pero al mismo tiempo somos como muy distintos. Completamente, ¿no? Distintos. Y la portada, voy a hacer el spoiler, pero es la primera portada en la que salimos nosotros. Sí, es verdad. Es como más... Sí, va a ser una ¿Salís de cerca? ¿Salís reconocibles? Salimos reconocibles. Es una foto que nos tomó Manu. La portada anterior la hizo Chenta, la hizo Daniela, que es mi cuñada, que es brillante, es una ilustradora fantástica y evidentemente muy cercana, ¿no? Entonces a la hora a la que estábamos hablando ella fue lo que dijo, es la casa de la abuela, y es así. Entonces, bueno, fue increíble, pero volviendo a cómo te presentas frente al ecosistema, creo, cómo haces atractivo el proyecto,
de alguna manera sentíamos que Tiza pedía que ya apareciera nuestro rostro, cosa que no había sucedido, ¿no? Entonces, bueno. Joder, justo hoy, no sé por qué me ha dado por ponerme a mirar como el perfil de Spotify de artistas así como jovenzuelos que nos gustan a nosotros. Jovenzuelos. Así como veinteañeros. Sí. Y es verdad que como que nos cuesta, ¿no? A mí no, pero bueno, a ellos les cuesta enseñar la cara, ¿eh? Eso es una cosa curiosa, eso. Es que no es fácil. Más allá de que se genere, o bueno, este dilema de que puede tener más repercusión de que se te vea el rostro desde una publicación hasta un lienzo. Sí. Hace poco vi una entrevista genial con el hombre que toma la foto de Frank Ocean, la mítica con el pelo verde. Es una foto que la ves y es como una pieza increíble, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de eso, pues no sé qué tanto es revelar un poco quién está detrás de la máscara. Y ese es un dilema delicioso siempre, ¿no? Creo que eso es también de las cosas que nos han costado trabajo de saber que Suárez es un poco lo que hay aquí, pero pues está entre los dos, pero pues de pronto está Joan y ahora está Maite, ahora está tal, pero pues nace de Sebastián y mío, ¿no? Entonces, respondiendo a eso, creo que Bastián fue el primero que muy enfático dijo como, Santi, hay que enseñar la cara. O sea, hay que dar la cara. Hay que dar la cara. Hay que dar la cara, güey. Sí, hay que dar la cara. Claro. Bueno, nos tardamos 3 discos, pero bueno, eso somos. Ahí lleva tiempo. Sí. Que... Enlazamos con la sección, Enlazamos ¿no? con la sección. Perfecto, es que parece que la conocen. A ver. Vale, vamos a hacer una sección nueva que nos apetece probar aquí. A ver. Que es básicamente una sección como con algo que hayas visto, leído o escuchado. Que se haya quedado como a vivir contigo este último mes o que te haya dejado como rastro. Ok. En este caso el de Marina, ¿no? Como es una cosa que has visto. Como que a mí me ha dejado rastro y que os voy a preguntar un poco sobre ello también. Wow, qué lindo. Que es un monólogo que hace Bárbara Lenin en una película de Jonas Trueba, que es Todas las canciones hablan de mí, que no sé si la habéis visto. Ok, Una gran película. Pero me saltó en TikTok, que es una peli que había visto hace un tiempo, pero no se me había quedado en ese momento, pero me saltó el otro día en TikTok y se ha quedado como conmigo. Ok. Y dice, he estado intentando convencerme de que abandonar a una persona no es lo peor que se le puede hacer. Puede resultar doloroso, pero no tiene por qué ser una tragedia. Si uno no dejase nunca a nada ni a nadie, no tendría espacio para lo nuevo. Sin duda, evolucionar constituye una infidelidad. A los demás, al pasado y a las antiguas opiniones de uno mismo. Tal vez cada día debería contener al menos una infidelidad esencial o una traición necesaria. Se trataría de un acto optimista, esperanzador, garantizaría la fe en el futuro. Una afirmación de que las cosas pueden ser no solo diferentes, sino mejores. Qué dolorosa belleza. Sí. Qué loco. Y esto iba un poco también lo interesante, o lo que se me ha quedado a mí un poco este mes, ha sido como serle infiel a las versiones de uno mismo, que nunca había pensado como en esa idea de serme infiel a mí misma, porque también creo que la veintena, ¿no? Es como el momento también en el que conoces más versiones de ti misma y ya sí que puedes empezar a serte infiel. Claro. Que a lo mejor antes no. Qué maravilla. Me resuena muchísimo. Claro, yo con esto, cuando Marina me comentó este tema, yo sí que pensé, pues, pensé en mí mismo también, por la época en la que éramos amigos, éramos personas completamente distintas. Yo vestía ahí con unos zapatos y con una tal y con un tal. Fumabas con boquilla, güey. Fumaba con boquilla, recitaba Borges. ¿Fumabas con boquilla? Sí, con boquilla Targart. Era buenísima para... Sí, te quitaba algo. Camisa y boquilla. Sí, un momento increíble. Y luego pensé, tú, Santi, desde que te conozco has tenido, para empezar, muchos cambios de look. Sí que has tenido como distintas barbas, distintos pelos. Pero también lo que comentábamos antes, ¿no? Porque... Cuando venías de Relaciones Internacionales, antes venías de jugar al fútbol, más o menos con intención de algo profesional. Sí, fue mi camino. Por el camino has sido editor, has sido escritor y has sido músico. También. Entonces, ¿no? Con esto que decía Marina, tú has estado siendo infiel a ti mismo todo el rato. Sí, o sea, yo... Le tengo miedo a ser un camaleón también, a veces, a no ser sincero conmigo mismo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez cuando estaba estudiando el grado, porque evidentemente esto también se manifiesta en mi vida cotidiana, ¿no?
Entonces me acuerdo que un amigo me dijo, oye, pues estás en todas las fiestas, pero no estás en ninguna. Y me dolió muchísimo. O sea, Cao. Sí. Entonces sí, mi vida en Madrid ha sido muy polifacética. Pero justo quiero pensar que ahorita estoy en un momento en el que todas esas pasiones como que se centran en tener un trabajo que tiene que ver con todas esas pasiones, que es el currar en el Círculo de Bellas Artes. Y luego me pasó algo muy loco, que es que Valerio Rocco, que es el director del Círculo de Bellas Artes, que es un tipo brillante, evidentemente, para la fiesta de final de curso pasó por las oficinas, que son increíbles, parece como si fuera la redacción del New Yorker. Y dijo, oigan, va a ser la fiesta de fin de curso, necesitamos un grupo que toque como bossa nova o son, pero algo para amenizar. Y yo empecé, o sea, la antena empezó, y entonces claro, levanté la mano y le dije, oye, parte de mi corazón está ahí. Y me dijo, claro, Suarás, ¿no? Entonces, de alguna manera reconozco que el momento en el que estoy, están todas esas máscaras. Hay un poema increíble de Fina García Marrús que termina rematando con solo procura que tu máscara sea verdadera, ¿no? Y yo creo que ese es un poco mi camino. Hay mucho síndrome del impostor en mi manera de ser y mi manera de estar, porque pues también me gusta mucho leer, y para leer también me he dado cuenta, para leer lo que me gusta me he dado cuenta de que la gran mayoría de los libros los tengo que dejar, no tengo tiempo para acabarlos todos de leer, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con Suarás, sí me gusta pensar que como es una oportunidad increíble de tocar con personas a las que amo, y con personas que son muy virtuosas en su instrumento, pues yo sí me dejo ir durísimo. O sea, yo cuando estoy en el escenario me desnudo, la verdad. Porque pues es una oportunidad increíble. Entonces de alguna manera sí es como ponerse ese antifaz, entrar ese carnaval y serle traidor al editor o editante, ¿no? Serle un poco traidor también al profesionista, ¿no? Pero porque me parece que eso responde a ese ecosistema y que ese ecosistema requiere cierta, cierto voltaje, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece que Bastián igual. O sea, cuando yo veo a Bastián acompañando a Lara en el escenario, o en su momento acompañando a Zen, que son evidentemente momentos en los que yo lloro mucho porque estoy viendo a mi hermano en un escenario. El espacio dorado, diría Bertolt Brecht. El virtuoso de las notas de voz. El virtuoso de las notas. Aquí está. Qué gran categoría. Pues no es el mismo de Suarás, para nada. No. Y no es el mismo que toma las decisiones en Suarás. Hay que decirlo. Suarás es un proyecto de dos en el que las decisiones, afortunadamente, las toma mi hermano. Ese es el acuerdo que tenemos. Obviamente hay Tú le hiciste firmar, por favor, no me dejes tomar. Está en una nota de voz. Pero yo creo que en menor o mayor medida, pues un poco como de dónde nace esta reflexión, todos tenemos un poco eso, ¿no? Sí. Hay la Emperatriz de Lavapiés, que es una novela que escribió mi padre, tiene una frase que es: quizá porque viajar es morirse un poco, ¿no? Entonces evidentemente pues nosotros dejamos mucha sombra en la Ciudad de México nuestra, ¿no? Entonces procuramos abrazarla, pero pues también un poco te tienes que hacer una coraza y seguir para adelante, porque si no, no sigues. Total. Sí. Y tú, Marina, igual te pongo un aprieto, pero ¿por qué te ha acompañado durante este mes? Por eso que contaba, como porque de repente a lo mejor haces cosas o dices cosas, claro, o de repente eres cosas nuevas que sí que constituyen como serle infiel a otra versión de ti misma, y eso asusta. Sí. Claro. Pero luego viene Bárbara Len y me relaja, ¿no? Porque me dice esto y digo, total. Claro. Entonces, yo creo que un poco por eso, porque a lo mejor, ¿no? Como que este tiempo sí que es el tiempo o la veintena de empezar a hacer estas infidelidades a uno misma, y luego la vida a lo mejor se convierte en eso todo el rato. Es que no lo sé. Ya veré. Qué loco, güey. Nunca me lo había como planteado así, güey. Y hablando de versiones, en este podcast que hemos hablado bastante de vuestros padres y vuestra familia, sois dos hermanos, y yo desde siempre sí que he visto, ¿no?, que hay uno que se parece... Tú te pareces más a Jorge. Sí.
Y a tu madre no la conozco, pero Sí, bueno, ¿No la conoces, güey? la he visto Según- una vez. Ajá. O Sí, comimos rápidamente una vez, nos hicimos tacos una vez. En casa, ¿no? sí. Sí, Uf, me acuerdo, Habrá que me acuerdo repetirlo. a menudo. Era Total. mole, puede ser, ¿no? sí, hicimos Sí, mole. güey, molito. Estaba buenísimo. Sí, hay que volver. Y que tú además creo que tienes los mismos ojos, ¿no? Sí, Tienes- eso para mí fue un afortunadamente, súper güey. dilema de la infancia. Él se quedó con la habilidad de hacer notas de audio y Sí, con los ojos. de mi madre, los ojos de Aura es como, güey. O sea, Lo pillaron, una anécdota, lo pillaron una vez con un crayón marrón subiéndose a la cuna para pintarme Sí, la para hacer pintar. había que hacer ¿Verdad? justicia. ¿Esto es verdad? Increíble. Es verdad, Hostia. es verdad. Me Es una encanta cosa que eso. cuenta mi madre. Y yo creo que de ahí también vienen mis ganas de hablar tanto. O sea, porque Sebastián era como llegaba a todo el mundo y era como los ojos de Aura. Entonces yo tuve que tirar de la retórica Hostia. a la fecha. Sí, Qué ojos tan bonitos y tú. Sí. Bueno, Bueno, los dinosaurios, no sé, entonces era como tal, ¿no? Cristóbal Colón, tal, y era sí, muy loco. Que bueno, y lo que os iba a preguntar es si con el tiempo pues se ha ido desplazando esa asimilación tuya con tu padre y de Sebastián con vuestra madre, o seguís cada uno bastante parecidos a... Yo creo que estamos muy mezclados también. Sí es verdad que Santi, como que en ciertos escenarios se parece a mi padre, pero pues yo también soy muy mi padre. Y también Santi es muy mi madre en ciertos... O sea, creo que hay una mezcla ahí. Pero de primera línea creo que sí, Santi se sigue pareciendo un poco más a mi padre y un Sí. poco más a mi madre. Ahora es muy buena pregunta porque yo creo que también, y eso tiene que ver mucho con Suaraz, nos hemos moldeado mucho con las amistades que tenemos acá. Entonces, hoy en día mi padre y mi madre viven en la Ciudad de México. Entonces, como que la cotidianidad más cercana y eso que pues, te va moldeando pues tanto más, pues es la que nosotros tenemos acá, ¿no? Yo las últimas veces que he ido a México, de pronto sí se me salen pues términos, o sea, por ejemplo, decir curro en lugar de chamba, decir tocho en lugar de grande, ¿no? Entonces me noto, pues yo ya voy a cumplir 7 años acá, Bastián cumple su primera década grabando notas de voz Que habrá que- en Madrid. Habrá que festejar Habrá que esa celebrarlo, ¿no? ajá. Y yo creo que eso también tiene que ver con la música que hacemos, ¿no? O sea, tenemos la fortuna también de que los proyectos que más admiramos sí son de gente muy cercana. O sea, yo escucho mucho a Yudeline, yo escucho muchísimo a Senra, escucho mucho a Blanco Palamera, escucho mucho a Ralphie, escucho mucho a Rus. Creo que lo que está pasando en este país musicalmente es apabullante, es increíble. Y es gente que yo conozco, ¿no? A Pablo, ni se diga, lo amo, ¿no? Cuando lo vi, se lo dije. O sea, era en plan, te amo, ¿no? Entonces, de pronto hay momentos en los que te ayuda el escuchar a esas personas para decir, bueno, ¿cómo resolveríamos esta canción cercano a este ecosistema, ¿no? Cercano a este tono, a este ritmo, a este verso, ¿no? Entonces ha moldeado nuestra manera de ser, nuestras amistades, como lo demuestra que estemos aquí y lo celebro tanto, y también nuestra manera de hacer música, ¿no? Este círculo tan afortunado de personas increíbles con las que convivimos, ¿no? Qué bien, porque he dicho al principio del podcast que hablabas muy bien y... ¿no? Es que... Gracias al teleprompter Sí, es como- que tenemos aquí al fondo. Es tremendo, es tremendo. O sea que en realidad una versión de Zuaraz que habéis dejado atrás o le habéis sido infiel es a Zuaraz Los Misteriosos Sin Cara, ¿no? Ya, Sí, ya, yo ya. creo que sí. Sí. Y ahora entra a dar la cara, que eso supondrá muchas cosas también. Sí, el disco yo y creo que es todo. importante, justo, Sí, esta nueva etapa. sí, total. Muy bien. Pero sí, totalmente. Pues ha sido una charla preciosa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces tenemos como fecha de último momento de promo. ¿Tenéis como fecha de sacar el EP? Hay Sacamos cosas, sí. un próximo sencillo el 19 de septiembre. Aniversario de un temblor en la Ciudad de México, por cierto. Ese día se nos cayó la ciudad
en el 85 y en 2017. El mismo día, a la misma hora. A la misma hora. Wow. Sí. Muy Wow. heavy. Cuando nos locura. dijeron eso fue como... Qué loco. Qué loco, sí. Se hace un simulacro recordando el terremoto del 85 y terminó el simulacro y empezó a temblar en serio. Eso es la Ciudad de México también para Wow. nosotros. Sí. Qué increíble. Entonces, bueno, ese día sale Matina. Matina. Habrá autotune. Autotune, Sí, toma. sí, sí. Y luego sale... En octubre, un mes después, saldrá el EP con los 4 Sí. temitas. Vamos a tocar ahora en... Festival Tribu de Burgos, Tribu, y en luego- Burgos. ajá. Y luego el Sierra Sonora. Y luego a la Ciudad de México. Nos vamos a México. Wow. Qué bueno. Sí. ¿Cuándo? ¿En Navidades? El 17 de diciembre. Ahí os Sí, quedáis sí, ahí sí. a pasar con vuestros padres. la Pues fiesta. yo no lo tengo Tú, muy quién claro. sabe, yo ya me pillé el billete y Sí. voy a estar ahí Sí, gozando sí, sí. un mes. Claro, tú ya acabaste con la gira con Juderline. Sí, en principios de noviembre. Ya tenemos lo último. Sí, sí, sí. Y bueno, yo más que promoción no podría cerrar sin darles las gracias a ustedes dos. No, a vosotros. Somos fieles admiradores del balcón y de este espacio. A mí me gusta mucho consumir el podcast, me gusta mucho el tras bambalinas de las cosas. Y yo también quiero aprovechar para dar las gracias a Maite, a Eva, a Manu, a Joan, que somos los que estamos en escena en ese momento. Qué guay. Porque hay pocas cosas tan estimulantes como estar frente a tanta gente y reconocer que al lado tuyo tienes personas a las que amas en un mundo tan peculiar como el de la música, ¿no? Que encuentres una sonrisa con tanto significado. Entonces, pues un besote a ellas. Joder. Qué bonito. Poeta y Qué bonito. campesino. Chicos, Bueno, chicos, muchas gracias. Que viva el balcón, que viva la calle Pez.